Resumen de la Biblia del libro Gálatas. Parte número 2. Pablo defiende el evangelio que predica. Capítulo 1, versículo 11 al capítulo 2, versículo 21. Introducción. Bienvenido a este audiolibro dedicado a uno de los pasajes más intensos, personales y reveladores de todas las cartas del apóstol Pablo. La epístola a los Gálatas no es solo un documento doctrinal, es un llamado urgente, un clamor apasionado y una defensa firme de la verdad que sostiene la fe cristiana. Desde el comienzo, Pablo no habla como un maestro distante ni como un teólogo frío. Habla como un padre espiritual herido, sorprendido por la rapidez con la que la Iglesia se estaba dejando arrastrar por enseñanzas distorsionadas. En un momento donde el Evangelio estaba empezando a expandirse con poder, surgieron voces que afirmaban que la salvación en Cristo no era suficiente, que había que añadir rituales, obras o prácticas humanas para obtener la aprobación de Dios. Fue en ese contexto que Pablo se levantó con valentía, no para defender su reputación, sino para proteger el corazón mismo del Evangelio, la gracia que salva y transforma sin necesidad de méritos humanos. En los pasajes que exploraremos, Gálatas capítulo 1, versículo 11 hasta capítulo 2, versículo 21, Pablo abre su vida con absoluta transparencia. Nos cuenta cómo recibió el Evangelio directamente por revelación de Jesucristo. Revela su historia personal, su pasado oscuro como perseguidor, su encuentro con el Señor, su transformación radical y su comisión divina. Estos no son simples detalles biográficos, son evidencias vivas de que el Evangelio no es un invento humano, ni una tradición transmitida, sino el poder de Dios obrando en una vida real. Veremos también momentos claves en la historia de la Iglesia, reuniones con otros apóstoles, acuerdos que establecieron la unidad del mensaje cristiano y confrontaciones necesarias para preservar la pureza del Evangelio. Incluso Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, tuvo que ser corregido cuando su conducta comenzó a contradecir la verdad de la gracia. Este audiolibro te llevará paso a paso por esta defensa apasionada, mostrando cómo Pablo luchó, no con armas humanas, sino con la verdad, para mantener el Evangelio libre de añadidos, distorsiones y cargas legalistas. Hoy, siglos después, este mensaje sigue siendo profundamente relevante. Vivimos en tiempos donde también se presentan otros evangelios, ideas más cómodas, más populares o más centradas en el desempeño humano. Por eso, estudiar este pasaje no es solo un ejercicio bíblico, sino un recordatorio poderoso de que la gracia de Dios sigue siendo el fundamento firme que libera, transforma y sostiene al creyente. Prepárate para escuchar una historia de revelación, confrontación, unidad y transformación. Una historia que continúa diciendo, con voz clara y eterna: solo el Evangelio de Cristo salva. Solo la gracia da vida. Solo la verdad permanece para siempre. Su llamado divino. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 24. Pablo inicia esta sección con una declaración que rompe toda duda y destruye cualquier argumento humano. El mensaje que predica no es producto de un sistema religioso, ni el resultado de un debate teológico, ni una reinterpretación de la ley judía. Con firmeza declara: el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, sino por revelación de Jesucristo. Aquí Pablo establece el fundamento de toda su autoridad espiritual. Él no es un maestro que recibió el Evangelio por tradición, ni un discípulo que fue instruido por otro apóstol. No asistió a una escuela de teología cristiana, ni aprendió en los pies de un líder famoso. Cuando afirma que el Evangelio le fue revelado por Jesucristo, establece que su mensaje es directamente celestial, no terrenal. Esto significa que cada palabra que predica proviene del Cristo resucitado que se manifestó a él en el camino a Damasco y que transformó su vida para siempre. Una revelación que cambió su destino. Antes de este encuentro sobrenatural, Pablo, entonces conocido como Saulo de Tarso, era un hombre intensamente religioso. Su celo por las tradiciones judías era tan grande que llegó a perseguir, encarcelar y maltratar a los seguidores de Cristo. Su misión era destruir la iglesia naciente. La única teología que defendía era la que rechazaba a Jesús como el Mesías. Y, sin embargo, fue precisamente ese perseguidor quien se convirtió en el mayor defensor del Evangelio. ¿Cómo es posible? Pablo mismo explica que Dios, en su soberanía, lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por gracia. Aunque su vida había tomado el rumbo contrario, el propósito de Dios nunca cambió. Cuando llegó el momento señalado,
Cristo mismo se reveló a él, lo derribó de su camino de violencia y lo levantó como un mensajero del Evangelio. Una transformación imposible de discutir. La evidencia de esta obra divina era tan poderosa, que incluso los que antes temían su nombre quedaban maravillados. Las iglesias de Judea, que solo habían escuchado historias de su persecución, ahora escuchaban un nuevo testimonio. El que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo destruía. No había explicación humana para este cambio tan radical. Nadie pasa de ser enemigo del Evangelio a ser su mayor defensor por simples convicciones personales. Este tipo de transformación solo puede venir del poder de Cristo obrando en lo profundo del corazón. Por eso, el testimonio de Pablo no solo valida su mensaje, es una prueba visible, viviente y contundente de que el Evangelio es real, poderoso y capaz de transformar al ser humano desde dentro. Confirmado por Dios, no por hombres. Pablo también señala algo muy importante. Después de su conversión, no corrió inmediatamente a buscar la aprobación de los apóstoles en Jerusalén. No buscó aprender de ellos para legitimarse. No trató de obtener una carta oficial de recomendación. En lugar de eso, pasó un tiempo de retiro, crecimiento y formación espiritual directamente con el Señor. Fue un proceso de intimidad, de revelación y de afirmación divina. Esta decisión demuestra que su ministerio no se apoyaba en estructuras humanas ni dependía de figuras reconocidas. Pablo sabía que su llamado había sido establecido por Dios mismo. Con el tiempo, los demás apóstoles confirmarían esa verdad, pero la fuente original era el cielo, no la tierra. Una vida que glorifica a Dios. Finalmente, Pablo cuenta que cuando las iglesias escuchaban sobre su transformación, no glorificaban a Pablo. Glorificaban a Dios. Porque nadie podía negar que todo aquello era obra de la gracia divina. Así, en esta primera parte, Pablo no solo defiende su apostolado. Presenta su vida como evidencia de un evangelio que no es teoría, sino poder, no es religión, sino transformación, no es filosofía, sino revelación del Dios vivo. El acuerdo con los demás apóstoles. Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 10. Después de varios años de ministerio fructífero entre los gentiles, Pablo relata que subió nuevamente a Jerusalén. No fue un viaje turístico ni un simple encuentro fraternal. Fue un momento clave para el futuro de la iglesia cristiana. El evangelio estaba extendiéndose con fuerza fuera del mundo judío, y era necesario aclarar si la salvación era realmente por gracia, o si era necesario que los gentiles adoptaran las prácticas judías. Especialmente la circuncisión. Pablo no fue solo, lo acompañó Bernabé, un líder respetado y testigo de la obra de Dios entre los no judíos. Y llevó también a Tito, un creyente griego, no circuncidado, cuya presencia sería un testimonio viviente en medio de la discusión. El encuentro en Jerusalén. Al llegar, Pablo se reunió con los apóstoles de mayor influencia, Pedro, Jacobo y Juan, reconocidos como columnas de la iglesia. Estos hombres habían caminado con Jesús, habían visto sus milagros, escuchado sus enseñanzas y sido testigos de su resurrección. Su opinión tenía un peso inmenso, no por jerarquía humana, sino por su experiencia junto al Señor. Sin embargo, Pablo no se acercó buscando validación personal. Les compartió el mensaje que predicaba entre los gentiles para evitar que surgiera alguna división dentro del cuerpo de Cristo. Él sabía que un evangelio sin gracia no es evangelio, y que un evangelio solo para judíos tampoco era el plan de Dios. Por eso, este encuentro sería decisivo para asegurar que la iglesia permaneciera unida bajo un mismo mensaje. La unidad del mensaje. Después de escuchar a Pablo, estos apóstoles no encontraron error alguno en la doctrina que él enseñaba. No dijeron, tienes razón, pero te falta algo. No añadieron requisitos, ni correcciones, ni ajustes doctrinales. No exigieron rituales, tradiciones o normas adicionales. En cambio, reconocieron que el mismo Dios que había obrado con poder en Pedro entre los judíos estaba obrando con igual poder en Pablo entre los gentiles. El Espíritu Santo estaba confirmando que no hay dos evangelios, sino uno solo. Este momento fue crucial porque estableció una verdad eterna. Un solo Cristo. Un solo evangelio. Una sola salvación por gracia. No existe un evangelio para el pueblo judío y otro para el resto del mundo. La cruz se levanta como un puente universal.
La sangre de Cristo derribó la pared de separación y abrió el camino a toda nación, lengua y pueblo. El caso de Tito, un testimonio contundente. Para reforzar esta unidad, Pablo menciona un detalle clave: Tito, un creyente griego, no fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué este hecho es tan importante? Porque los falsos maestros afirmaban que sin circuncisión, nadie podía ser parte del pueblo de Dios. Si los apóstoles de Jerusalén hubieran exigido a Tito circuncidarse, su acción habría contradicho el mensaje de la gracia. Pero no lo hicieron. No lo presionaron. No lo consideraron necesario. Tito, como creyente genuino en Cristo, ya era acepto delante de Dios sin necesidad de rituales judíos. Esto fue una victoria total para la verdad del Evangelio. Demostró que la salvación no está atada a tradiciones culturales ni a costumbres religiosas. Está anclada exclusivamente en la obra completa de Cristo. La única petición: recordar a los pobres. Después de escuchar a Pablo y confirmar su mensaje, los líderes hicieron solo una petición: que recordara a los pobres. Esta solicitud no tenía que ver con requisitos de salvación, sino con el amor y la solidaridad que deben caracterizar a la Iglesia. Pablo ya practicaba esto en sus viajes, llevando ofrendas a Jerusalén y promoviendo la generosidad entre los creyentes gentiles. Así concluyó aquel encuentro histórico. Con unidad, con comunión y con la confirmación de que el Evangelio era uno solo y para todos. Un momento que evitó una división profunda y preservó la esencia misma de la fe cristiana. Confrontación con Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21. Después de defender su autoridad apostólica y la pureza del Evangelio, Pablo presenta un episodio sorprendente pero sumamente revelador. La confrontación pública con Pedro, también llamado Cefas, en la ciudad de Antioquía. Este relato no es un simple desacuerdo personal, sino un momento crucial que definió la esencia misma del Evangelio de la gracia. ¿Por qué Pablo tuvo que corregir a Pedro? Pedro era uno de los líderes más respetados de la iglesia primitiva, testigo directo del ministerio de Jesús y predicador clave del día de Pentecostés. Sin embargo, incluso él podía caer en errores cuando la presión humana se levantaba. Pablo explica que Pedro actuó con hipocresía. No era maldad intencional, sino una incongruencia entre lo que sabía y lo que hacía. Pedro entendía que la salvación es por gracia. Había aprendido, mediante la visión de los animales impuros, Hechos 10, que Dios no hace acepción de personas. Había visto al Espíritu Santo descender sobre los gentiles sin que ellos cumplieran la ley de Moisés. Aún así, en Antioquía ocurrió algo grave. El problema: una conducta que negaba el Evangelio. 1. Pedro convivía con los gentiles sin problemas. Antes de la llegada de ciertos creyentes judíos, Pedro compartía comidas con los hermanos gentiles. Esto era un símbolo poderoso de unidad y libertad cristiana. En Cristo, las barreras culturales y religiosas desaparecen. 2. Pedro retrocedió por temor. Cuando llegaron algunos de parte de Jacobo, judíos cristianos celosos de la ley, Pedro cambió su comportamiento. Dejó de comer con los gentiles. Se apartó para evitar críticas. Mostró miedo a la desaprobación humana. Su conducta insinuaba que los gentiles estaban incompletos espiritualmente si no adoptaban prácticas judías. Esto era totalmente contrario al Evangelio. 3. Su ejemplo arrastró a otros. Lo más delicado es que la influencia de Pedro afectó a los demás. Otros judíos siguieron su ejemplo. Incluso Bernabé, el compañero cercano de Pablo, fue llevado por la misma actitud. Este no era un conflicto menor. El mensaje del Evangelio estaba en juego. La corrección necesaria. Pablo defiende la verdad. Pablo, viendo el peligro, actuó de inmediato y con firmeza. Lo confrontó delante de todos, no por orgullo ni por deseo de humillar, sino porque su comportamiento estaba comprometiendo la verdad del Evangelio. Le dijo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En otras palabras: Pedro, tú sabes que la salvación no depende de la ley. Sabes que los gentiles no necesitan judaizar para ser aceptados. Entonces, ¿por qué tu comportamiento envía un mensaje opuesto? La conducta de Pedro, aunque no fuera su intención,
Sugería que Cristo no era suficiente y que la ley seguía siendo necesaria para justificar al pecador. El problema de fondo: sustituir la gracia por la ley. Pablo recuerda que tanto judíos como gentiles son declarados justos por la fe en Cristo, no por cumplir la ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La justificación es un acto exclusivamente divino, no humano. No proviene de rituales. No proviene de normas. No proviene de obras. No proviene de identidad étnica ni trasfondo religioso. Si la salvación dependiera de la ley, cada persona estaría condenada, porque nadie puede cumplirla perfectamente. La declaración central del Evangelio. En este contexto, Pablo pronuncia una de las declaraciones más poderosas y profundas de toda la Biblia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este versículo resume la esencia de la vida cristiana. 1. Una muerte espiritual. Cuando Pablo dice estoy juntamente crucificado, significa: el viejo Pablo, dominado por el pecado, murió en la cruz con Cristo. La ley ya no tiene poder para condenarlo. Ya no vive según su esfuerzo humano. 2. Una vida nueva. Ya no vivo yo. La vida cristiana no es una reforma moral ni una disciplina humana, es Cristo viviendo dentro del creyente. 3. Una vida de fe constante. Lo vivo en la fe. El creyente depende diariamente de Jesús, confiando en su obra perfecta, no en su propia justicia. 4. Una relación basada en amor. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La motivación del cristiano no es miedo, sino gratitud. Cristo no murió por obligación, sino por amor. La conclusión contundente: no hay otro camino. Pablo cierra este argumento con firmeza. No desecho la gracia de Dios. Rechazar la gracia sería rechazar el sacrificio de Cristo. Y añade: porque si la justicia viniera por la ley, entonces Cristo habría muerto en vano. En otras palabras, si tú o yo pudiéramos salvarnos cumpliendo reglas, la cruz no tendría sentido. Si la ley pudiera justificar, Cristo murió inútilmente. Si nuestras obras fueran suficientes, la gracia sería innecesaria. Este es el corazón de Gálatas. La salvación es por gracia, mediante la fe, y Cristo es suficiente. Conclusión. El relato de Pablo en Gálatas 2 no es solo una anécdota histórica, sino una enseñanza viva que revela verdades fundamentales para la fe cristiana. A través de su defensa del Evangelio, Pablo nos deja 3 pilares que siguen siendo indispensables en cualquier tiempo y cultura. 1. El Evangelio proviene de Dios, no de los hombres. Pablo deja claro que el mensaje que predica no es producto de tradiciones humanas, opiniones religiosas o presiones culturales. Es un mensaje que le fue revelado directamente por Jesucristo. Esto nos recuerda que el Evangelio no cambia según las modas. No se ajusta para complacer sensibilidades humanas. No depende de aprobaciones terrenales. Es una revelación divina, pura y perfecta, capaz de transformar las vidas más quebrantadas y de levantar a aquellos que sienten que no tienen esperanza. Cuando la Iglesia olvida esto, el Evangelio se diluye; cuando lo recuerda, el Evangelio resplandece. 2. La unidad del Evangelio es inquebrantable. Pablo también muestra que el Evangelio no tiene variaciones según el grupo, la cultura o el trasfondo de las personas. No hay un Evangelio para judíos y otro para gentiles. No hay uno para más espirituales y otro para menos espirituales. Solo hay uno, y todos llegamos a Dios por el mismo camino, la gracia. Esta unidad produce comunión genuina, rompe barreras, restaura relaciones y elimina cualquier forma de favoritismo espiritual. En Cristo, todos somos iguales ante la cruz. Redimidos por la misma sangre. Amados por el mismo Padre. Habitados por el mismo Espíritu. La confrontación con Pedro demuestra cuán frágil puede ser la unidad cuando permitimos que el temor o la presión social alteren el mensaje. Por eso, Pablo actuó con firmeza, para proteger la verdad que une a toda la Iglesia. 3. La vida cristiana se vive por fe,
no por obras. El clímax del pasaje es la declaración poderosa. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esta frase resume todo lo que significa ser cristiano. No es un estilo de vida moralista. No es un esfuerzo por portarse bien o cumplir reglas. No es una mezcla de fe más obras humanas. La vida cristiana es Cristo viviendo su vida en nosotros mediante el Espíritu Santo. Eso significa: vivimos confiando, no esforzándonos. Avanzamos apoyados en la gracia, no en el mérito propio. Somos transformados por el amor de Cristo, no por la imposición de leyes. Y esta fe no es pasiva, es la confianza diaria que nos permite obedecer, crecer y permanecer firmes en medio de las presiones de la vida. La actitud de Pablo: amor, fidelidad y valentía. Pablo no defendió el Evangelio para ganar una discusión ni para tener la razón. Su defensa fue un acto de profundo amor. Amor por la Iglesia, que podría desviarse. Amor por Pedro, para que no siguiera un camino peligroso. Amor por Cristo, cuyo sacrificio no puede ser rebajado ni distorsionado. Lo que estaba en juego no era una preferencia personal, sino la verdad que da vida. Un llamado para nosotros hoy. Este pasaje nos invita a examinar nuestra fe y nuestra posición. ¿Estamos aferrándonos a la gracia o mezclándola con obras? ¿Nos dejamos intimidar por la opinión de los demás, como Pedro? ¿Protegemos la unidad del Evangelio en amor y verdad? Pablo nos recuerda que cada día debemos regresar a la esencia del Evangelio. Cristo en nosotros, viviendo a través de nosotros. Que este mensaje renueve en nuestro corazón la decisión firme de mantenernos anclados en la gracia. Rechazar cualquier distorsión del Evangelio. Y vivir conscientemente bajo la realidad gloriosa de que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí.